Bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol. Ahora es un gusto saludarlos iniciando esta semana. Hoy vamos a hablar de lo que muchos califican la esterilidad de la paz total como política del presidente Gustavo Petro. Vamos a hablar de los ceses al fuego que, lejos de alcanzar ese objetivo de brindar un alivio a las poblaciones en los territorios más golpeados por la violencia o de generar lo que es el debilitamiento, el desescalamiento de la violencia, debilitamiento de los grupos armados, han generado todo lo contrario y lo reconoce el mismo ministro de Defensa. Estamos hablando de una incertidumbre metodológica que presenta esta política de la paz total por cuenta de lo que pasa o no pasa con los ceses al fuego. Y vamos a tocar este tema por dos situaciones puntuales que está viviendo el país hoy, que hemos visto en las últimas horas. El secuestro de 100 militares en San José del Guaviare por la llamada Guardia Campesina que tenía detrás las disidencias de Jorge Suárez Briceño, este bloque de las disidencias de las FARC, y también el paro armado del ELN que tiene azotado el sur del departamento del Chocó y que esta guerrilla está usando para muchos como una metodología para presionar al gobierno por cuenta de esa condición que puso sobre la mesa en días pasados, dándole un plazo hasta el 23 de agosto de que sean eximidos o más bien que sean retirados de esa lista de grupos armados terroristas. Ese es nuestro tema de hoy y para eso vamos a saludar a dos expertos a esta hora. Me acompaña Luis Fernando Trejos, es docente e investigador de la Universidad del Norte. Doctor Trejos, como siempre, un gusto saludarlo aquí en Sala de Prensa. Buenas noches, María Camila. Un saludo para ti y toda la audiencia de Caracol, así como también para Andrés. Exacto, y se me adelantó saludando a nuestro próximo invitado, es Andrés Macías, docente de la Universidad de Externado, especialistas, los dos invitados en el conflicto armado, en resolución de conflictos. Andrés, también, como siempre, un gusto. Hola Camila, buenas noches, muchas gracias por invitarme aquí y un saludo también para Luis Fernando y para toda tu audiencia. Quiero empezar preguntándoles por la actitud del gobierno en las últimas horas. Vemos, no sé con qué tipo de objetivo, que el ministro Iván Velázquez, el hombre encargado de la defensa de la seguridad en el país, acepta que han perdido el control de los territorios y que los ceses al fuego de cierta manera han generado fortalecimiento de los grupos armados, pero a la vez se lanzan otras propuestas, nuevos frentes que tienen que ver con ampliar la política de la paz total, por ejemplo, mencionando esos diálogos sociojurídicos con las autodefensas gaitanistas. ¿Qué puede haber detrás de esto en la expansión de una política para muchos fallida en medio de un reconocimiento que no se había hecho en 2 años? Empiezo con usted, doctor Trejos. Bueno, lo primero es que yo veo con buenos ojos que el gobierno sea autocrítico y en este caso el ministro de Defensa reconozca una realidad que se vive en muchos territorios del país y que también se convirtió en una percepción generalizada en torno a la paz total, ¿no? Una política o estrategia gubernamental en la cual siempre ha estado envuelta como en una percepción de improvisación, pero que también ha carecido de planificación y método. Lo que uno esperaría en este caso es que de este anuncio o esta autocrítica que hace el ministro venga todo un proceso de reflexión y que ojalá se tomen medidas que busquen revertir lo que está sucediendo. Lo que podemos usar como hipótesis explicativa para el inicio de diálogos sociojurídicos con estas organizaciones a las cuales el gobierno no les reconoce carácter político, sino meramente criminal, podría ser que ante el poco avance sustantivo que están teniendo las mesas de negociación sociopolíticas a las cuales el gobierno le invirtió gran parte del capital político, entonces esté tratando de oxigenar la política de paz total, buscando que con estos grupos que no son revolucionarios ni tienen pretensiones, digamos, en torno a reformas del modelo económico, del régimen político, haya avances rápidos y se tengan resultados. El problema que tiene esto es que no hay marco jurídico que respalde esas mesas. Es decir, se va a sentar el gobierno con estos grupos, pero todavía no sabemos qué le va a ofrecer el gobierno a estos grupos. Y además, hace mucho ruido que no haya habido fases exploratorias. ¿Y por qué? Porque los dos grupos, los conquistadores de la Sierra Nevada y los gaitanistas, han manifestado en diversas oportunidades y por distintos medios que a ellos no les interesa el sometimiento a la justicia, sino que están buscando escenarios de negociación. Y eso se aclara en la fase exploratoria. Si arrancamos con esa división, estas miradas contrapuestas que tiene el gobierno y el grupo armado, podríamos pronto estar frente a escenarios en los cuales tengamos más decepciones que alegrías
y eso terminaría de hacer naufragar la paz total, pero como te decía anteriormente, uno esperaría que la autocrítica del ministro venga acompañada de ese proceso de reflexión que tanto necesita esta política gubernamental. Andrés, ¿usted coincide con el tema de que el autorreconocimiento es bueno cuando llega 2 años después y no como con una propuesta sobre la mesa, pero para corregir, sino abriendo nuevos frentes de la política que no ha dado resultados? Sí, María Camila, yo concuerdo con lo que menciona Luis Fernando, también con lo que tú mencionas. Es tarde, 2 años después, cuando esto desde diferentes aristas se le había dicho al gobierno que había que revisar, que había que replantear muchos de esos acercamientos, pero yo creo que es mejor tarde que nunca, es mejor que se hubiera hecho ahorita a que no se hubiera hecho nunca, y sobre todo de cara al inicio de posibles nuevos acercamientos, pero también de cara al proceso que yo diría que es el proceso al que el gobierno le ha querido poner mayor énfasis y al que le ha puesto más ímpetu, que es el proceso con el ELN. Entonces, que el gobierno reconozca que hay algo que no se hizo bien y que se puede mejorar, es un buen punto de partida. Porque yo concuerdo hasta cierto punto con Luis Fernando en ese pesimismo en torno a cómo ha evolucionado esta política de paz total, cómo se han librado estos acercamientos con los diferentes grupos, unos buscando una negociación y otros desde la vista del gobierno buscando que se logre convencer al grupo para que inicie un proceso de sometimiento. Pero aquí tenemos un problema, como lo mencionó ya Luis Fernando, es la ausencia de una ley, de un marco normativo que facilite y que permita ese sometimiento. Y precisamente la Corte ya han anunciado que esos procesos con estos grupos, sin una ley de sometimiento, en realidad no tiene un norte claro, lo que llevaría a cuestionarse para qué se están haciendo estos acercamientos. Y de pronto lo que a mí se me ocurre, ampliando lo que ya mencionó Luis Fernando, es que sin esas fases exploratorias, de pronto lo que aquí el gobierno está tratando de dar es un mensaje tanto político diciendo nosotros seguimos con nuestra intención de hacer la paz, de lograr que se acabe la violencia en el país. Los que no quieren son los otros grupos, de pronto hacia allá puede ir esa lógica. Desafortunadamente el gobierno intentando hacer algo que sabe que no va a resultar bien, y eso sería tal vez el peor escenario, pero de pronto digamos que abriría esa puerta a que se inicie este proceso y que esto le dé un impulso en el Congreso a que finalmente esa iniciativa de cara a crear un marco normativo que facilite y que permita el sometimiento se pueda dar de manera rápida, de manera expedita, y de pronto ahí yo le veo como una otra posible hipótesis a por qué el gobierno quiere continuar con esos procesos de acercamiento sin fases exploratorias, con grupos que abiertamente han dicho no vamos a someternos, queremos negociar una justicia especial, una justicia transicional, cuando eso no es el caso, y esperemos que ese no sea el caso al que quiere llegar el gobierno nacional. Bueno, eso es lo que tiene que ver con el Clan del Golfo, con un eventual sometimiento a la justicia, que igual se dice que este grupo, que es el que hoy tiene mayor presencia en el país, 16 departamentos, pues no estaría dispuesto a aceptar esa vía, ya veremos. Pero hablemos de lo que ya hay o ya ha avanzado un poco más. Hoy el ministro de Interior, Luis Fernando Cristo, decía que la gente de Calarcá tiene que ponerse, Juan Fernando Cristo, perdón, la gente de Calarcá tiene que ponerse seria, así no funciona el cese al fuego, y pues en la Casa de Nariño se hizo una mesa con el presidente para evaluar el mecanismo de verificación y si se levanta o no esa extensión de 3 meses del cese al fuego. Y la pregunta de muchos es, ¿qué hay que evaluar? O sea, ya estos grupos han colmado la paciencia de todos menos del gobierno. ¿Por qué pasa esto, doctor Trejo? ¿Será que el gobierno Petro es políticamente dependiente de que estos procesos estén activos y por eso nunca ha tenido mano dura? Bueno, lo primero es que digamos que el gobierno hizo una apuesta yendo en contravía de la experiencia internacional y también nacional, y fue iniciar los diálogos con los ceses al fuego activos, ¿no? Cosa que por lo general sucede cuando las negociaciones van muy avanzadas y se busca entonces ir desescalando la conflictividad armada. Pero estos ceses al fuego también fueron muy mal planificados, ¿no? Y va en la línea de toda esta improvisación que ha girado en torno a la paz total. ¿Y por qué? Porque los ceses al fuego, como se hacen rápidamente, se hacen solo de manera bilateral, es decir, gobierno y grupo armado. Y esto en la práctica produjo un incentivo perverso para los grupos, y fue que dejaron de atacar o confrontar a la fuerza pública y pudieron concentrar
todas sus capacidades criminales en confrontar a otros grupos armados y también en seguir victimizando a la población civil, porque los ceses al fuego en ningún momento implicaron la obligación de cesar hostilidades en contra de la sociedad civil. Entonces, por eso confinan, por eso desplazan, por eso siguen reclutando menores y por eso siguen victimizando a liderazgos sociales y también a doctor firmantes de Trejos, paz. perdón, lo interrumpo. Ahí, en ese componente, es que usted dice que estuvieron mal planeados o dónde estuvo la mala planeación, No, porque es que en efectivamente eso, en que no se es que incluyó a la población. no hubo claridad con respecto a que había que cesar todas las hostilidades en contra de la población civil. Entonces, en la práctica, los grupos armados quedaron en el mejor Claro. de los mundos porque la confrontación con su enemigo más poderoso, que era la fuerza pública, quedó congelada. Y ellos pudieron dedicarse entonces a combatir a otros grupos armados, expandirse territorialmente y seguir Y atacar victimizando a a la la gente. población civil. Además de eso, los ceses al fuego, por la improvisación que hubo en torno a los mismos, tienen otro talón de Aquiles, y es que los mecanismos de monitoreo y verificación no son eficientes y todavía no estamos viendo informes públicos de esos mecanismos. Entonces, si no hay quien verifique, no hay cómo saber si se cumple o no el cese al fuego. Y lo que vemos en el caso del ELN es que el gobierno y el ELN se recriminan públicamente a través de distintos medios que uno sí está cumpliendo y que el que incumple es el otro, pero no resolvemos los problemas de fondo. Ahí veo yo que hubo unas fallas estructurales y que uno esperaría que ante toda esta situación caótica que estamos viviendo, cualquier cese al fuego que se vaya a pactar o que se piense prorrogar debe estar condicionado a que cesen las hostilidades en contra de la población civil, porque si no, no están cumpliendo con el objetivo para los cuales fueron creados, que es buscar alivios humanitarios en las comunidades que habitan los territorios en los que estos grupos hacen presencia. Claro, es que ese punto es fundamental porque termina siendo un cese sin sentido, un cese unilateral en el que el único que cesa sus acciones es el ejército en esas operaciones ofensivas contra el grupo armado. Andrés, hablemos del tema de que los ceses al fuego, o más bien los mecanismos, lo mencionaba el doctor Trejos, no son eficientes. En esa eficiencia es donde quiero hacer énfasis, porque más allá de la eficiencia, lo que hay que ver es que el gobierno no está dispuesto a aplicar lo que ha dicho o lo que ha puesto sobre la mesa. ¿Usted coincide con eso? Básicamente sí, y yo creo que hacia donde va Luis Fernando es en que la recriminación en torno a quién violó un cese aquí o un cese allá se ha hecho desde en espacios públicos, en redes sociales, en alocuciones de los diferentes actores diciendo el gobierno hizo esto o el grupo tal hizo tal cosa. Eso lo debería dirimir precisamente estos espacios de monitoreo y verificación, son los que deberían decir cómo se ha venido cumpliendo, qué se ha venido haciendo y qué no se ha venido haciendo, pero sobre todo son esos espacios de monitoreo y verificación los que deberían decir esta es la línea roja que ninguno de los dos grupos debe pasar, y cuando se sobrepasa esa línea es cuando el cese se debería revisar, reevaluar o acabar. Y lo que hemos estado viendo es que esas líneas rojas se han dejado a la libre interpretación de quien está siendo afectado, bien sea del gobierno o de los grupos armados con los que se han establecido estos ceses. Y lo hemos visto fácilmente en muchas de los escenarios, de los espacios donde claramente ha habido violaciones, pero cuando ha habido violaciones, entonces el gobierno, por ejemplo, sale a decir, vamos a reunirnos con los delegados, vamos a hacer una mesa de urgencia para revisar qué está pasando, cuando en realidad lo que se debería hacer con unas reglas claras, con un mecanismo que funcione efectivamente, es decir, aquí se violó y hay que tomar medidas en el asunto. Y es que al gobierno le ha costado tomar medidas en el asunto, ha dejado mucho a la interpretación, y esto en última instancia ha llevado a que pierda un gran poder de negociación en cada una de estas mesas, donde en muchos casos son los grupos los que manejan la agenda, manejan los tiempos, y eso lleva a que este proceso de acercamiento con diferentes grupos, bien sea para negociar o para motivar un sometimiento, pues no vayan a tener desafortunadamente un futuro exitoso, porque quien está mandando la parada no es el gobierno, y el gobierno debería ser quien pone las condiciones. Sí, hemos hablado, ustedes nos han planteado. Doctor Trejos, lo veo levantando la mano, lo escucho. Brevemente, María Camila, y solo para complementar a Andrés, yo lo que creo es que también
el gobierno debe pensarse que los ceses al fuego sean multilaterales en aquellos territorios en los cuales hay más de dos actores armados, porque si no, en la práctica, si solo uno de los grupos que hace presencia en el territorio ha suscrito o ha pactado cese al fuego y el otro no, la confrontación horizontal entre los grupos se mantiene activa, como lo estamos viendo en el Cauca, como está pasando en Arauca y en otros territorios donde las organizaciones han seguido sus guerras horizontales, pero tratan de no meterse con la fuerza pública para no violar el cese al fuego. Y hoy por hoy yo creo que la figura está muy maltrecha y ante la opinión pública ha quedado muy mal, por lo cual esperaríamos entonces una mayor audacia del gobierno y es jugársela a fondo con ceses al fuego multilaterales en aquellos territorios en los que haya condiciones y en los que no suspenderlo y buscar otra forma de desescalar la violencia, sea por medio de treguas informales, bilaterales o unilaterales, pero se le está haciendo mucho daño a la figura si realmente la figura no está sirviendo para el objetivo para el cual es invocada y se crea, ¿no? Claro, es que mire que eso que usted menciona, doctor Trejos, es fundamental porque yo no sé si en este punto en el que estamos haya ya margen de maniobra en el sentido en que el gobierno se le perdió la brújula para llevar a buen puerto esta política de la paz total y ya los fortalecidos son los grupos armados. Y el punto, Andrés, es si hoy, poniendo todo esto que ustedes mencionan sobre la mesa, que es muy importante como el cese al fuego multilateral, estos grupos aceptarían. ¿Usted cree que eso sí pasaría cuando ya ellos vieron que tienen el sartén por el mango? Pues es que yo creo que la propuesta inicial de ceses bilaterales que se anunció un 31 de diciembre con 5 grupos al mismo tiempo, que fue elaborado como una gran noticia por parte del gobierno nacional, como lo mencionó Luis Fernando, pues partió de una improvisación enorme, partió de, por ejemplo, además de lo que ya mencionó Luis Fernando, un protocolo por parte de la fuerza pública que no se tenía listo. Pues uno pensaría que si el gobierno va a proponer un cese al fuego bilateral, ya debe ir con el proceso interno depurado, donde ya se sabría cuáles serían los protocolos de la fuerza pública para enfrentar esos ceses al fuego bilaterales. Ahora, ceses al fuego multilaterales sería tal vez el escenario ideal en donde en realidad se estaría buscando minimizar la violencia de todo tipo y no solamente la violencia entre fuerza pública y actores, pero yo creo que en este momento a los actores eso no les interesa, no les conviene, no hay nada que los motive a hacerlo, porque es que en este momento tienen más control, tienen más presencia, tienen más control de las rentas ilegales, entonces no veo la motivación que los llevaría a decir, no, ¿sabe qué? Ahora sí hagamos un cese al fuego multilateral y quedémonos todos quietos. Yo creo que la motivación para llegar a ese punto se ha perdido un poco. Y yo creo que sí, es tarde que el gobierno reconozca que algo se puede cambiar y que lo empiece a cambiar de aquí en adelante. Pero yo creo que ya es muy difícil volver 2 años atrás a decir, no, ¿sabe qué? Propongamos ceses multilaterales porque esos tal vez sí nos van a funcionar más. Yo creo que en este momento ya es muy tarde y yo creo que aunque la propuesta está viva y se puede plantear, de pronto hacerlo a nivel regional, como lo mencionó Luis Fernando, podría ser una salida, pero no aplicaría para todos los grupos porque no a todos les interesaría al mismo nivel. Exacto, y cuando a todos no les interesa, entonces un cese al fuego multilateral ya llega a ser una propuesta muy difícil. Doctor Trejos, mire usted el panorama, la gobernadora del Chocó hablaba hoy de nuevamente campos minados, territorios minados por el Clan del Golfo, el ELN, hablan de reclutamiento de menores, de temas que nunca se han ido, pero que nuevamente están recrudeciendo en los territorios. Con usted conversábamos hace algún día de cómo el gobierno saca pecho de la política o los resultados en cuanto a incautación, cuando el tema es que ha aumentado la siembra de una manera desmedida y por eso se ven esos resultados. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en lo que tiene que ver con el gobierno manteniendo esa parte ofensiva? Porque aquí hay dos señores, Oti Patiño y el ministro de Defensa, pero en vez de resaltar solo el fracaso de Oti Patiño, vemos a las fuerzas militares perdiendo el control. ¿Eso tiene que pasar en medio de procesos de paz o mesas de negociación? No, yo lo que lastimosamente este gobierno hizo una apuesta muy grande por el tema de la paz y sacrificó la seguridad, ¿no? O privilegió la paz por sobre la seguridad.
creo yo que pensando que en la medida en que las mesas de negociación avanzaran de manera sostenida, la seguridad iba a tener un beneficio en cuanto a disminución de indicadores, de los distintos indicadores con los cuales hoy la medimos. Y sucedió lo opuesto, ¿no? Entonces el gobierno no ha entendido que seguridad y paz son las dos caras de la misma moneda, que no son ámbitos excluyentes de la discusión pública, y que no puede haber paz si no se le garantiza seguridad a las comunidades. Es decir, el gobierno no puede renunciar a su obligación legal y constitucional de proteger, independientemente del carácter con el grupo con el cual se siente a explorar escenarios de negociación o sometimiento. ¿Y qué pasó en la práctica? Los grupos armados sacaron 2 años de ventaja, ¿no? Ante un gobierno que de buena fe se sentó con ellos, les ha creído y entregó muchas concesiones sin pedir casi nada a cambio. De hecho, todavía las mesas de negociación no tienen líneas rojas. Y cuando aparecen estas líneas rojas, vemos que son voces, puede ser en algún momento Oti Patiño, puede ser en otro momento Iván Cepeda, pero no es una postura institucional, no es la postura del gobierno que dice esto no se toca y sobre esto no hay nada que decir. Entonces todo está abierto en estas mesas y eso lo leyeron bien los grupos armados, que sabían que ante el naufragio o el estancamiento de las políticas o de las reformas sociales en el Congreso, la única política nacional que le quedaba al gobierno era la paz total. Y ellos se aprovecharon rápidamente de esa dependencia que tenía el gobierno en algún momento de la paz total para tratar de mostrar avances en políticas nacionales. Hoy lo que esperamos es que nuevamente de esa declaración del ministro de Defensa haya un avance, y lo otro es que también, María Camila, ojalá haya una profunda coordinación interinstitucional, porque lo que vemos hoy es que hay muchas ruedas sueltas. Tú bien lo señalaste, mira que lo que sucedió con Oti Patiño cuando se da inicio a la negociación con la segunda Marquetalia, ¿no? Que le da el pésame a Iván Márquez por la muerte de un comandante de ellos, creo que fue en Nariño, de Hermes, y después Oti Patiño pide investigaciones para que se esclarezca ese hecho. Y a uno le hacía mucho ruido eso, ¿no? Que por qué Oti Patiño hablaba de estos temas cuando debía ser el ministro quien diera las declaraciones respectivas, o en su defecto el alto mando de las fuerzas militares, pero uno ve estos cortocircuitos. Hoy mira lo que sucedió también con los soldados que fueron retenidos en el Guaviare, mientras el ministro de Defensa y el ministro del Interior afirman que fueron las disidencias. Entonces vemos otras voces como la del Defensor del Pueblo, la de Camilo González Pozo, que es el jefe del equipo negociador del gobierno, y también la Defensoría del Pueblo, diciendo que no, que ahí no había instrumentalización de comunidades. Y después aparece el gobernador del Guaviare que dice, no, las dos visiones pueden ser ciertas, que hay instrumentalización, pero que también haya campesinos que lo estén haciendo de manera voluntaria. Este caos que vemos con respecto a cómo se comunica la paz total y las decisiones fue lo mismo que sucedió con el escándalo reciente de las camionetas de la UNP. Nadie decía qué era lo que había sucedido y se tiraban la pelota unos a otros. Y esto muestra un desorden que, como te decía, termina alimentando la percepción de improvisación, y le hace mucho daño a una política que ha perdido muchísimo capital político y social, y que esos capitales son fundamentales no solo para darle legitimidad a la política, sino porque en el 2026 la elección presidencial va a ser un plebiscito por la paz que va a tener que tener muchos votantes y muchos apoyos para darle continuidad a esto en el próximo gobierno, porque como van las cosas, lo único que quizás avance realmente va a ser lo de Nariño, ¿no? Y que termine con una desmovilización y entrega de armas. Pues Luis Fernando y Andrés, les quedo debiendo las conclusiones porque el tiempo aquí en Sala de Prensa es implacable, tenemos que irnos, pero nos quedamos con muchas reflexiones y especialmente con el tema de que el cese al fuego se está desgastando y que el gobierno está tarde, pero aún podría alzar la mano si quiere salvar alguno de estos 9 frentes. Les agradecemos por estar aquí en Sala de Prensa, los tendremos nuevamente, y agradecemos también a ustedes, los usuarios, por habernos acompañado. Leemos sus comentarios y los invitamos a permanecer aquí conectados en Noticias Caracol Ahora. Feliz noche.